Bienvenidos a Incontinencia Política, donde todo se contiene excepto La lengua. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo. Carlos Andrés, ¿cómo le fue esta semana? No me quejo, querido Sergito. Todo bien, pero vi. Y esto me pone mal. Estoy tenso. ¿Qué pasó en el Congreso con el tema del presupuesto? Cuéntanos y que la audiencia tenga clarísimo qué carajos pasó, porque yo estoy perdido y doy clases de esto, ¿no? Bueno, esta semana, por estatuto del presupuesto, se tenía que definir el monto que iba a regir el presupuesto del 2025. Monto, es decir, El monto es el recurso máximo que podía destinar el gobierno para sus diferentes programas. ok. Entonces el Congreso, en sus comisiones económicas, que son las comisiones terceras y cuartas, que entienden... ¿Qué son comisiones primero? Las comisiones son las células donde se reúnen un número de congresistas definido por la ley, esto no es, sino que lo define la ley, y entienden unos temas específicos. Comisiones económicas entiende a las comisiones terceras y cuartas que tratan de hacienda pública y de tributación. Es decir, en Principalmente. Cámara y Senado, los dos. Cámara y Senado. Ok. Entonces el chicharrón fue con ellos. Digamos que el chicharrón fue con todo el Congreso, por toda la relevancia que tiene el tema presupuestal para el país y para el gobierno principalmente. ¿Qué sucedió esta semana en resumen? Las comisiones económicas tenían que definir un monto, ese monto no se definió, por lo que se va a continuar el trámite del presupuesto general de la Nación 2025 con el monto presentado por el gobierno nacional. 523 billones 700 algo. Sí. Con los 12 de la ley de financiamiento. Ahí hay que aclarar eso. Sí. ¿Por qué pasó todo esto? Los 523 los presenta el gobierno desfinanciados y acto seguido presenta una ley de financiamiento. Para financiarlo. Artículo 387 de la Constitución reglamenta todo este tema de la ley de financiamiento, que es permitido para el gobierno cuando tiene un presupuesto desfinanciado presentar una ley de financiamiento, que es el recaudo de los impuestos, para que le pueda suplir esa necesidad que tiene. Pero entonces en este momento Colombia estamos sin presupuesto. O sea, no sabemos cuánto va a ser el monto. El monto que se definió de acuerdo con la interpretación que dieron la mesa directiva de las comisiones económicas es que se va a continuar con el monto de los 523 billones, 700, 800... Plata, mucha plata. Digamos. Sí, y lo que se va a continuar es el trámite normal. Primer debate en comisiones conjuntas, segundo debate en cada una de las plenarias, Senado y Cámara por separado, y acto seguido, que es plazo máximo 20 de octubre, se activa la ley de financiamiento, que es buscar una aprobación de una reforma tributaria para recaudar 12 billones y poder financiar el presupuesto. Estamos en este momento frente a cómo se va a dar ese desarrollo de la aprobación en primer debate, que va a pasar en segundo debate. Hay 3 escenarios que se pueden Cuéntanos ver. rápido qué escenarios tenemos. ¿Y cuál es el más probable? Quiero que se la juegue. Yo creo que el primer escenario, pues que se dé un trámite de ley normal, como se ha dado normalmente. Primer debate en conjuntas, distribuyen los recursos. Segundo debate en las plenarias y Hacienda teniendo el control de este debate. Ok. Segundo escenario, se aprueba en primer debate, pero se niega en segundo debate, que es algo que mencionó la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, porque ¿qué sucede ahí? El presupuesto, si yo lo apruebo en primer debate y lo niego en segundo debate, el gobierno lo saca por decreto, pero con el aprobado en primer debate. Ya. Un antecedente, ¿no? Entonces se aprobó en primero, pero lo decreto. Lo decreta y lo decreta con ese primer debate. Y un escenario que también es un tercer escenario es que lo nieguen en primer debate y entonces ahí el decreto va a ser por los 523 que presentó el Que gobierno. es la cifra original. Pero creo que ese es el escenario menos ¿Cuál es el más posible. probable entonces de los 3? ¿Qué va a pasar? Si yo Nosotros, la jugara, politólogos, somos muy malos viendo el futuro. Malísimos. Pero se lo va a jugar hoy. yo me la jugaría con que lo aprueban en primer debate y lo niegan en segundo debate. Y- Para que el gobierno decrete lo aprobado en primer debate. Es decir, ¿Qué tan común es que el gobierno decrete el presupuesto? nunca ha pasado. Además. Ese es el tema que sucedió esta semana.
y es que no se tenía claras las reglas de juego porque nunca se le había Que todo el negado. mundo sabe, estaba perdido y fue madre, nunca había pasado, ¿qué hacemos? No había precedente. Sí. Nunca se le había negado a un gobierno Claro. el monto del presupuesto, simplemente Hacienda llegaba, lo presentaba y el Congreso lo Sí. aprobaba. En este caso el Congreso no lo quiere aprobar porque está desfinanciado y no quieren una reforma tributaria, y aquí cuando digo Congreso son comisiones terceras y cuartas del Senado de la República. No quieren Listo, se la jugó. la tributaria. Bien. Esperemos que pase. De aquí al Y si 20 lo no, sabremos. la gente que nos está viendo después le cobra. No nos vuelven a ver. No servimos. ¿Qué Pero más bueno. pasó en la semana? Pero bueno, este tema del presupuesto y esta, por decirlo así, fuerza de poderes o muestra de dientes, por decirlo ¿Será así, que lo llamamos por ahí en una época? Se llamó choque de trenes, ¿se acuerda? no me acuerdo. Alguna época se llamó choque de trenes entre las ramas del poder. ¿Será que estamos ante eso? Yo creo que eso es posible en este escenario porque es a lo que quiero llegar, y es cómo está el tema político en el país. No lo miremos netamente al Congreso, sino miremoslo desde afuera. ¿Qué está pasando en el país? Y entonces es todo este tema que ha salido desde el presidente Gustavo Petro con sus declaraciones, la campaña presidencial, la campaña del Congreso, todo eso, cómo está incidiendo en las decisiones que se toman. Ahí voy Yo lo quiero con el invitar tema. a que usted nos dé rápidamente Me dejó el chicharronazo, ¿no? el tema, claro, el tema grueso y fuerte y complicado a la vez, y es cómo este gobierno ya empezó la campaña del 2026. Aquí hay que decir, lo primero que hay que decir que es la noticia, yo creo, clave de la semana. Incluso, yo creo que está igual ahí con el tema del presupuesto, que es un tema gravísimo que nunca había pasado. Y es, Gustavo Petro vuelve a hablar de un golpe de Estado. Entonces, cuando usted habla de un golpe de Estado, básicamente le está pegando una patada al tablero. Te está diciendo, el sistema político está fallando y el presidente está en riesgo. Incluso habló de un atentado a su vida. Pues él tiene sus fuentes de inteligencia, es decir, ahí no podemos opinar mucho. Sin embargo, lo del golpe de Estado sí preocupa por varios temas. El primero es que, ¿por qué dice golpe de Estado? Además ya le puso nombre, el tema de narrativa. ¿Cómo le puso? Cuéntenos. Me corcharon. Sí, el golpe de las corbatas, algo así le puso. ¿Por qué? Porque es que el lunes va a sesionar el Consejo Nacional Electoral. Sí. Consejo Nacional Electoral hace parte de los órganos electorales del Estado y es el que se encarga de dirimir las disputas y demás en materia electoral, junto con la registraduría, pero la registraduría es más logístico y de organizar las elecciones. ¿Qué pasa? Uno de los puntos del día es justamente la investigación a la campaña de Petro, presidente, que es donde está la disputa legal y el entendimiento, porque lo que dice Petro es que le quieren quitar el fuero presidencial, es decir, la inmunidad que tiene por ser presidente, ¿cierto? Se la quieren quitar y el Consejo Nacional Electoral quisiera investigarlo a él para destituirlo. Yo difiero de esa visión, tengo que ser sincero con la gente que nos mira y con la gente que tenemos aquí hoy en el público. Yo no creo que sea así. El Consejo Nacional Electoral sí tiene la potestad de investigar campañas políticas, que es lo que Y lo ha hecho toda la en el vida. pasado, con todas las ¿Investigó la de campañas. Santos? ¿La investigó? ¿Qué pasó con el gerente de la campaña de Santos? Tuvo Terminó ahí llevado. sus... Terminó llevado. Duque también terminó investigado. Entonces, yo creo también que hay un problema con el Consejo Nacional Electoral, y es que obviamente pues lo eligen los partidos y serían juez y parte, porque son los partidos que participan en elecciones. Y después gente que eligió para dirimir las disputas. De hecho, casi todos los magistrados del Consejo son excongresistas. Es que hay una cosa que tenemos que cambiar desde el punto de vista del diseño institucional. Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Entonces, cuando el presidente dice eso, pues el Congreso también sugirió, por temas de legales, que el que iba a quedar presidente era Efraín Efraín Cepeda. Cepeda, y no. Entonces también es un chicharrón que usted le diga a un congresista eso. ¿Cómo queda la relación con el Congreso cuando usted le dice que se insinúa que es el Congreso el que le quiere dar el golpe de Estado? Eso no. Es un tema muy difícil, me preocupa mucho porque cuando el presidente no es una persona como usted, como yo, como los que nos acompañan hoy. El presidente es una persona que con lo que dice moviliza gente. Es un líder de opinión. Sin duda, el mayor líder de opinión, tal Un vez. líder de opinión. Entonces, claro, cuando él le dice, es que el Consejo Nacional Electoral me quiere hacer un golpe de Estado, tengo una amiga que trabaja en el Consejo Nacional Electoral y me dijo, yo que voy a ir el lunes a trabajar.
Pues qué miedo. Y eso me devuelve una cosa que ya hay precedentes. ¿Qué pasó para elegir fiscal en este país la última vez? Casi se toman el Palacio de Justicia. Ujú. Le tocó al mismo presidente mandarles más seguridad. Entonces el presidente, desde mi punto de vista personal, tiene que ser más prudente cuando le dice a la gente me están haciendo un golpe de estado y demás, y cuando yo creo que no es tan evidente como él lo plantea. Ese es mi punto de vista. Además que acá hay algo que resaltar y es, Colombia es un país de instituciones, querámoslo o no lo queramos. Han funcionado, es cierto. Entonces yo no veo a nuestra institucionalidad queriendo dar un golpe de Estado como él lo ha querido insinuar. Yo creo Porque igual. de hecho no es solo el golpe de Estado, él también habla del golpe blando que le estaba haciendo ¿Qué el es el lofer? Congreso. Para la gente que nos está viendo, un lofer, nosotros estamos acostumbrados al golpe de estado bala, ¿no? Entonces que se metían las tanquetas al palacio y sacan al presidente Allende, que lo bombardearon en la Casa de la Moneda en Chile. El lofer es más utilizar mecanismos legales, institucionales, para detener la actividad del presidente. Entonces yo lo empapelo, lo demando por todo lado, utilizo medios de comunicación y demás, medios legales, para empapelar al presidente. Es un término muy usado en América Latina sobre todo. Que estemos ahí, no sé. Yo no creo que estemos ahí. No sé, yo ahí tengo mis dudas también. Pero eso es lo que dice el presidente, al menos en su narrativa. Yo creo que el gobierno está enfrentándose al momento decisivo que es llegar a la mitad de sus 4 años. Claro, está en un momento. Entonces es, ¿qué pude hacer? ¿Qué quiero hacer? Y qué ya no voy a poder hacer. Sí. Y entonces ahí esos compromisos de campaña son los que le van a jugar o a favor o en contra. Y en este momento, como lo plantea el gobierno, le están jugando en contra. Sí. Porque no le han salido sus reformas sociales, a pesar de que ya sacó una interesante, que De las es más importantes, la pensional. reforma pensional, Claro. su plan de desarrollo. Que hay que ver que nos viene otro chicharrón. ¿Qué va a decir la corte de la frente a pensión? eso. Es otro, ahí sí se nos fue otra vez el presidente. Sacó salir con su cositas. reforma tributaria del 2022. Sí. El Plan Nacional de Desarrollo salió adelante, creó el Ministerio de la Igualdad, cambió un poco el Sí, organigrama tampoco podemos decir regional. que el Congreso le Pues, cerró las puertas al Yo presidente. no creo que, Eso no que es se cierto. esté configurando un golpe blando, Sí. un golpe de Estado, sino que se están enfrentando a una situación de que no voy a poder cumplirle a mi electorado. Sí. Y ya el mismo presidente empieza a, ¿cómo decirlo?, activar esa campaña del 2026. Ahí voy para allá. Juan Daniel Oviedo, presidente. Es, ¿Cómo un- lo ve? es una ficha importante. Sí. Pues, para la alcaldía de Bogotá logró quedar segundo, Le ganó al petrismo en Bogotá. logra llegar. Y no a cualquiera. A uno de los pura sangre. Él mismo se dijo, no, nosotros somos Sí. petristas pura Pura sangre de sangre. Gustavo Bolívar. Y está en el consejo. Creo que es una alianza interesante para cualquier otro. O sea, usted lo ve más fuerza. como vicepresidente. Yo lo veo como. Es que no lo veo ni presidente ni vicepresidente. No lo veo, o sea, no lo veo figurando. Yo no lo veo figurando porque creo que está todavía muy temprana esa postulación. Y que además es su primer año como político, porque Sí. pues entró en enero al consejo. Entonces yo creo que necesita más consolidar esa fuerza que lo llevó a estar en esa instancia y mirar otros escenarios. Yo lo vería más en un congreso. Ya. Yo también estaba pensando en eso. Yo pensé, de hecho, que la jugada de él iba a ser consejo, congreso, bien sea Cámara o Senado. Yo creo que iba a ser esa la jugada de Juan Daniel. Pero me parece un candidato interesante, ¿sabe? Es decir, en Bogotá también todo el mundo decía que no daba un peso por él. Y al final, mire. Sorprendente. Entonces, sí, yo también creo que es un poquito anticipada la salida al ruedo que hace Juan Daniel en esta semana para las presidenciales, pero yo no lo descarto. No, pues Sí, sí. igual él hace ese anuncio y hay que esperar cómo se empiezan a mover Sí, las claro, cosas. pues las coaliciones y demás se van a empezar Porque a mover hasta el muy, otro año. está muy temprano todo el tema, hay muchos candidatos, se necesita que ya se centre más en unas 3, 4 figuras fuertes de cara a esa contienda electoral. Sí, Y hay que ver algo importante. Y es, ¿qué nos pasó en estas elecciones anteriores? Salió un outsider como el ingeniero Rodolfo que Hernández. en paz descanse además, murió en las Nadie últimas lo semanas. tenía en el radar, llega sin maquinaria
detrás con un discurso Pero es que él hacía lo que a usted le gusta. que Llega a las 9, se come su papa chorreada, Sí, luego claro. sale, atiende 2, 3 cositas, Ay, vuelve y ay, que qué eso le gusta a usted. porque ¿qué van a decir los jefes? ¿Qué va a pasar en 2026 con ese tema? ¿Quién puede salir sin apoyo de los partidos y que ya quedó, ya se sembró esa semilla de que no llegue alguien de los partidos políticos, sino alguien por firmas, independiente? Lo conversábamos en otro escenario, es que lo que pasa en Colombia es que renta mucho lanzarse como independiente porque la figura antipartidos capitaliza muchos votos. Los partidos son terriblemente impopulares según las sondeos de opinión. Siempre son los últimos. Entonces cuando usted dice yo no pertenezco a ningún partido, yo no pertenezco a ningún clan político, yo no pertenezco a nada de eso, eso le renta electoralmente. ¿Sí? A pesar de que es un camello recoger Claro. firmas y voluntarios, pero prefieren ese camino más que el aval típico que dan los partidos. Entonces hay que esperar qué sucede. Creo que estamos en un escenario muy temprano para empezar a definir candidatos, decir quiénes son viables. Ah, no, pero él se definió. Pero sí, él ya se lanza lanzó. al ruedo, pero yo lo veo también como una jugada de voy a plantear este escenario a ver cómo se empiezan a mover las fichas Pescar en río revuelto, ¿no? y en qué escenario yo me veo mejor. Y ahí retomo mi idea de yo lo veo más a él llegando a un congreso, siendo con una votación importante, un Yo también. congresista relevante, Muy y relevante. dependiendo quién quede presidente, pues tomará su figura. Y fortalecer su partido, ¿no? Pues que le acabaron de quitar la personalidad jurídica. Ese es el otro chicharrón. También le quitan la personalidad jurídica al movimiento. Dicho eso, ¿qué recomendación me tiene? Para esta semana les vamos a recomendar este librito de Alejandro Gaviria, La ¿Dónde explosión están controlada, todas las cámaras? aquí Eso, para que eso. lo puedan leer quienes ya lo tengan, nos ¿Por qué hay que cuenten. leerlo? Porque es lectura obligada. Más en este escenario de todo lo que está pasando con el gobierno, es esa mirada de cómo una persona que estuvo dentro de este gobierno analiza cómo es Gustavo Petro. Y no más para que lo lean y nos den ahí sus comentarios de cómo están viendo al presidente y qué relaciones está dando Alejandro Además, Gaviria. invitado a Alejandro Gaviria, de pronto, ¿quién quita en un día de estos? Ah, Nos bueno, sí, invitarlo. buenísimo, que Si nos nos ve, acompañe. está invitado. Señor Gaviria, le vamos a mandar este video. Voy yo con la recomendación de la semana. Tengo dos, de hecho. Si usted está solo en su casa, no voy a decir que frío porque esta semana han hecho un calor del berraco, pero si está solo en su casa sin desparchado, hay una serie en Netflix muy interesante que se llama Designated Survivor, que básicamente narra qué pasaría si ¿Pero en qué Estados traduce Unidos, eso? ¿Qué traduce eso? como el sobreviviente designado, es Ah. como la traducción en el español. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos un bombazo se lleva al presidente, al vicepresidente y a los congresistas? Resulta que hay un mecanismo en el que uno de los secretarios lo tienen aislado del resto en otro lado en caso de que eso pase. Spoiler. No, porque ese es eso lo puedes leer en la sinopsis que aparece en Netflix. No he contado nada. ¿Sí? Y el segundo es un tema muy, muy triste, digamos. Aquí tengo un libro de él. ¿Sí? Francisco Leal Buitrago nos abandonó hace 2 semanas, que es tal vez uno de los decanos de la ciencia política y de los estudios políticos en Colombia. Murió hace un par de semanas. Lecturas obligadas. Si a usted le interesan las ciencias sociales, la política, la seguridad y demás, tiene que empezar por Francisco Leal Buitrago y a él un honor en donde se encuentre. Dicho eso, queridos incontinentes, les agradecemos que nos hayan visto. Síganos, chatéennos, lo que ustedes quieran, estamos ahí. Gracias a todos.